Ok, vamos entonces a ver los datos del problema. Tenemos aquí un campo eléctrico por metro. El potencial eléctrico es de menos 3000 volts o 3 kilovolts. Aquí se supone que es una carga negativa, ¿sí? Y la constante de Coulomb, pues esa no cambia, ¿verdad? Es la misma. Vamos a calcular la distancia a la partícula. Entonces, por favor, chequen, ¿verdad? Vamos a realizar un bosquejo gráfico de la situación de cómo estaría. Yo aquí puse más, aunque debería de haber sido menos, ¿verdad? Porque les estoy diciendo que el potencial eléctrico es negativo. Y la distancia al punto P, ¿verdad? Es la que queremos determinar. ¿Qué fórmula podemos aplicar de lo que nosotros vimos el día de ayer cuando vimos la definición de potencial eléctrico? Acuérdense que fuimos viendo primeramente lo que era la energía potencial, el trabajo, la energía potencial, hasta llegar a la definición de potencial eléctrico, que era la energía por unidad de carga. Bueno, ¿verdad? Esta ecuación, mire, por aquí podemos entrarle o cuál sería, cuál podríamos agarrar. Tenemos como dato el potencial eléctrico. ¿Qué otra cosa tenemos? La carga y el campo. Nos piden la distancia. ¿Cuál de esas? ¿De la 1, 26, 27 o 28? La 27 podría ser, ¿verdad? Pero pues está más fácil la 1.28, ¿no les parece? Tengo el potencial, el campo y despejo de la la distancia. Entonces, vamos a utilizar la ecuación 1.28, despejamos la distancia, el campo pasa dividiendo al potencial eléctrico y esto nos quedaría de ¿cuánto? Sería de menos 3000 volts entre 500, sería ¿cuánto? El resultado, ¿cuánto daría aquí? Aquí el resultado nos daría ¿cuánto? De menos 3000 entre 500 me daría ¿cuánto? Menos 6 metros. ¿Sí? Pero 6 metros es algo relativo. Porque cuando nosotros estamos trabajando sobre el plano cartesiano, ¿verdad? Una distancia negativa es porque está hacia la izquierda del plano cartesiano. Una distancia positiva es porque está a la derecha. Pero nada más porque tomamos una referencia. Pero aquí, ¿verdad? No nos dicen que la partícula esté ni a la derecha ni a la izquierda. Solamente nos dan el potencial eléctrico. Entonces, la distancia aquí nosotros la vamos a tomar en un valor absoluto de 6 metros. No sé si me entiendan. ¿Por qué la vamos a tomar así? Porque a la hora de calcular la carga, si no la tomamos, entonces la carga nos va a quedar positiva. No puede ser eso. La carga tiene que quedar negativa debido a que el potencial eléctrico es negativo. ¿Estamos? Entonces recuerden, cuando vayan a calcular la distancia en este tipo de problemas, la distancia generalmente tiene que quedar positiva. Tómenla como valor absoluto. Bueno, entonces, mande. No, ¿por qué? Por el dibujo. No, no, este dibujo lo hice yo, este es un bosquejo, en el libro nada más viene esto. Esto es lo que van a... Yo lo hice aquí así, pero les digo, se me pasó haber puesto aquí que esta carga era negativa. Sí, esto, ¿verdad? Y realmente debería de ser así, negativo. No se puede poner aquí. ¿Sí me entiende? Ok. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa nos pedían? Nos pedían la magnitud de la carga. Entonces, ahora sí, vamos a calcular la magnitud de la carga. Teniendo la distancia, dice, la carga se puede calcular a partir de la ecuación 1. De acuerdo al formulario que tenemos por ahí, ¿verdad? Pues aquí tenemos el potencial eléctrico, la constante de Coulomb, la distancia ya, y por tanto podemos obtener, despejar de aquí la carga. Entonces, vamos a ver entonces cómo quedaría esto. Aquí la carga nos quedaría igual a la distancia por el potencial eléctrico sobre la constante de Coulomb. De tal manera que esto me daría 6 metros por menos 3000 volts entre 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Esto me da una carga, ¿verdad? De menos 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Es decir,
menos 2 microcoulombs. Ahora sí, ¿verdad? La carga tenía que salir negativa para que el potencial eléctrico saliera negativo. No sé si hay alguna pregunta con este ejemplo que llevamos hasta ahorita. Vamos a continuar con otro ejemplo. Vean este que tenemos acá. Léanlo. Ustedes les voy a dar unos 5 minutos para que ustedes vayan tratando de ver, de contextualizar cómo está la ubicación de las cargas, hagan un bosquejo posiblemente gráfico y a partir de ahí vayan tratando de ver, ¿vea? Cómo resolver este problema. ¿Sí? Ahorita voy a preguntar aquí a ver al que le toque, ¿verdad? A ver qué fue lo que hizo, cómo le va a hacer para calcular el primer inciso. Se trata ahorita que dos partículas cargadas, Q1 de 5 nanocoulombs y Q2 de menos 3 nanocoulombs, están separadas 35 centímetros. Y nos preguntan, cuál es la energía potencial del par. Aquí nos piden primeramente la energía potencial, por ahí tenemos una fórmula para calcular la energía potencial. Luego, ¿cuál es el significado del signo algebraico en su respuesta? Porque la energía potencial puede ser positiva o negativa. ¿Cuál es el potencial eléctrico en un punto a medio camino entre las dos partículas? Es decir, si están separadas 35 centímetros, nosotros queremos determinar el potencial eléctrico exactamente a la mitad de esa distancia. No sé si haya dudas con el enunciado del problema. Así es. Parece que quería entrar María Fernanda a la clase, nada más que no, estaba yo acá ocupado, no vi. Entre lo que ahorita estamos dando el tiempo para y traten de resolverlo. Bueno, si lo están haciendo, tratando de hacer, ¿por dónde entrarle? Uh-huh. Sí, qué bueno. Sí, de eso se trata de tratar, ¿verdad?
Para la primera, el inciso A. Muy bien. Los demás ya terminaron esto. Ok, tenemos los datos aquí, ¿verdad? Tenemos dos cargas. Una que es positiva, la Q1, y Q2 que es negativa. La distancia entre ellas nos dice el problema de 5 centímetros. Y colocamos aquí como dato, sabemos que lo vamos a utilizar de acuerdo a las ecuaciones que nosotros obtuvimos ayer, la constante, ¿verdad?, de la ley de Coulomb. Hacemos un bosquejo gráfico de cómo estaría la situación, ¿verdad? Aquí tenemos Q1, Q2, negativa, 35 centímetros. Aquí ya lo partimos a la mitad por el hecho de que más adelante lo vamos a ocupar porque nos piden, ¿verdad? En el inciso B, ¿verdad? ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto medio? Por eso es que ya puse un punto aquí a la mitad. Y esos 35 centímetros, ¿verdad?, se van a dividir entre 2 para ese caso. Bueno, pero en el primer caso que tenemos, dice, ¿cuál es la energía potencial del par? O sea, de estos dos, la energía potencial. Bueno, entonces, nosotros ayer estuvimos algunas ecuaciones. Tenemos aquí una ecuación para calcular la energía potencial, ¿verdad? Aunque la energía potencial se relaciona con el potencial eléctrico mediante la ecuación 1.6, la más apropiada en este caso de utilizar es la ecuación 1.25. Vean, ¿por qué en la ecuación 1.25? Porque tenemos las dos cargas, ¿verdad? La carga Q1 y Q2, la constante de Coulomb y la distancia de separación entre ellas, que en este caso es 35 centímetros. Si estamos de acuerdo, entonces vamos a ocupar la ecuación 1.25 y vemos entonces que al sustituir los datos nos da una energía potencial de ¿cuánto? De menos 3.85714 por 10 a la menos 9 joules. No sé si hay alguna duda con esto. Sí, aquí sí hay que respetarlo. O sea, les comentaba ayer, debido a que... ¿Mande? Les comentaba ayer, ¿verdad?, que debido a que este parámetro, ¿verdad?, que es una cantidad escalar, hay que respetar el signo de la carga. Cosa que no lo hacemos cuando calculamos la fuerza y el campo. Solamente utilizamos el signo para trazar, ¿verdad?, y obtener la dirección de la fuerza si es de repulsión o de atracción, pero en este caso no. Bueno, mande. ¿Potencial eléctrico es lo mismo que esto, que la energía potencial? Sí, o sea, acuérdate de esta ecuación. El potencial eléctrico se define como la energía potencial por unidad de carga. Viene siendo muy semejante. No, ayer dije lo contrario. No, sí tienes razón. Los signos de cada carga se respetan. Sí, es lo mismo. Y para la energía potencial también, ¿sí? Bueno, entonces la energía potencial salió negativa. ¿Y cómo podemos entender esto? Porque aquí nos piden, ¿verdad?, dentro del mismo inciso, ¿cuál es el significado del signo algebraico de esa respuesta? Porque ya de antemano saben que iba a salir negativo. Aquí le voy a quitar B mejor y le voy a dar así. Significado, ¿verdad?, el signo algebraico de la respuesta. Significa que toma, dice, 3.85714 joules para empujar a las dos cargas desde 35 centímetros. Fíjense bien, no sé si me entienden esto. Nosotros, de acuerdo a la ley de Coulomb, sabemos que aquí va a haber una fuerza de atracción, ¿verdad? Porque las dos cargas son de signo contrario. Si estuviéramos analizando la ley de Coulomb, veríamos que las dos
cargas tienden a unirse, esta para acá y esta para acá. Pero en la condición que estamos ahorita trabajando, que estamos analizando, nos piden la energía potencial. Entonces aquí hay una energía potencial que evita, ¿verdad?, que estas cargas se acerquen, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿verdad?, estos 300 menos 385, ¿verdad?, es la energía requerida para empujarlas, para evitar que se atraigan. No sé si quede claro. ¿Cómo podríamos interpretar el signo, ¿verdad?, de la energía potencial si fuera positivo? Si fuera positivo es porque las dos cargas iban a ser como positivas o bien negativas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos interpretar entonces el signo de las cargas? Vamos a suponer que las dos cargas fueran positivas. Entonces iba a haber una fuerza de repulsión, ¿verdad? Si las dos cargas fueran positivas. ¿Y el signo que indicaría? Pues que el valor de los 385 por 10 a la menos 9 julio sería la energía, ¿verdad?, que toma o que se necesita para que mantener, ¿verdad?, en atracción las dos cargas. O sea, es una... ¿Mande? Para mantenerlas retenidas. Permítame tantito. No se escuchó lo que dijo. Tantito, me voy a cambiar de... A ver cómo está este, porque de los no se hace uno. ¿Cómo me escucho? ¿Sí? ¿Y cómo se escucha? Muy bien. Fíjense bien. Nosotros, 1.25, resultó que la energía potencial tiene un valor negativo. ¿Y por qué resultó que la energía potencial tiene un valor negativo? Porque tenemos dos cargas diferentes, una positiva y otra negativa. El hecho de que las dos cargas sean de signo diferente, pues va a haber una fuerza de atracción. Entonces el signo negativo de la energía potencial indica, ¿verdad?, que se requiere precisamente este valor de 385 para empujar a las cargas, a las dos cargas. ¿Por qué? Porque como son de signo contrario, tratan de ¿qué? De unirse. Entonces esa energía las mantiene ahí, las está empujando para que no se unan. Eso es lo que indica el signo negativo de la energía potencial. Y esto resultó así porque las dos cargas son de signo contrario. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido las... sería el signo de la energía potencial, díganme? Pues el signo de la energía potencial ahora sería positivo, ¿sí? Pero si tengo dos cargas positivas, estas dos cargas positivas van a tender ¿a quién? A separarse. Entonces, ¿cómo podemos entender ahí la energía potencial que hubiera salido positiva? Pues es el valor de la energía que se requiere para mantener ¿quién? Juntas, o sea, para evitar que se separen las cargas. No sé si quede claro. Entonces, dependiendo de las cargas, la energía potencial nos puede salir positiva o negativa. Lo mismo va a ser para el caso del potencial eléctrico, que como decía por ahí su compañero, hay que respetar el signo de cada una de las cargas. Bueno, vamos a calcular ahora el inciso B. ¿Cuál es el potencial eléctrico en un punto a medio camino entre las dos cargas? Aquí tenemos esto, ¿verdad? El esquema, aquí lo voy a poner B. Me lo voy a llevar acá para que lo tengamos aquí el dibujo a la mano. ¿Sí? Y ahora por favor vean. ¿Cómo le hacemos para calcular el potencial aquí? Pues necesito saber cuánto es la distancia de aquí a aquí, 1 y de acá a acá, ¿verdad? Pues serían iguales. Si decimos que lo colocamos a la mitad, la distancia R1 sería la mitad de 35, que sería 17.5, igual para R2.
¿Qué fórmula vamos a calcular o a utilizar, perdón, para calcular el potencial? Pues regresamos acá, ¿verdad? Tenemos 26, 27, 28. Pues no tenemos la energía potencial en el punto medio, no podemos utilizar la 26, no tenemos la carga de prueba. Entonces, ¿cuál podríamos utilizar? Pues aquí vamos a utilizar es la 1.27 porque tenemos la carga, ¿verdad? Y la distancia y la constante de Coulomb. Entonces, no sé si esté claro esto que estamos haciendo ahorita. ¿Cómo es que vamos a calcular? Vamos a ver entonces. Dice, sabemos que el potencial eléctrico es igual a K por Q sobre R. Para dos cargas, la ecuación se ve modificada de la forma siguiente. Pongan mucha atención aquí. Yo quiero el potencial en este punto debido a esta carga y luego debido a quién, a esta carga. ¿Qué decía por ahí cuando vimos este tema? Cuando se tiene un grupo de cargas, ¿verdad? Un conjunto de cargas, pues el potencial eléctrico se obtiene como la suma de que produce cada una de ellas. Es decir, si yo tuviera una carga por acá, otra carga por acá, entonces el potencial eléctrico, el total sería el que produce este, más el que produce este, más este, más este. Pero en este caso solamente son dos. Entonces, como son dos, la energía potencial se convierte en esto. O sea, vamos a sumar la energía potencial que produce esta carga más la energía potencial que produce esta. En este punto. Quedaría acá por Q1. Entre quién, la distancia que hay de aquí a acá. Luego más K por Q2 entre la distancia que hay de aquí a acá. Respetando, ¿verdad?, el signo de las cargas. Aquí, si quieren, ¿verdad?, le ponemos ahí crema al obstáculo. Podemos sacar la constante K de Coulomb como factor para que quede así de esta manera y no estar escribiendo todo, ¿verdad? Entonces, ya una vez que nosotros simplificamos la ecuación del potencial eléctrico, vamos a sustituir los datos. Aquí estoy definiendo porque no los había definido para el cálculo, para que hiciera el cálculo del programa. Entonces, ya una vez que tengo las distancias y todos los datos, sustituimos y nos quedaría esto acá. La carga Q1 es 5 nanocoulombs y la carga Q2 es de menos 3 nanocoulombs. Ahora sí, hay que tomar en cuenta el signo. Realmente el potencial eléctrico sería el potencial que produce la carga Q1, que es positiva, menos el potencial eléctrico que produce la carga Q2, que es negativa. Haciendo, ¿verdad?, los cálculos correspondientes, obtenemos un valor de 102.85. No sé si hay ustedes, ¿verdad?, pueden calcularlo así. ¿Cuál es el potencial que produce aquí? Y luego, ¿cuál es el potencial que produce esta carga aquí? La suma de todo, el potencial que produce esta, menos el potencial que produce esto. Es prácticamente lo que vamos a decir. No sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Dudas? ¿No? Los demás veo que no participan. Sí, ahí lo estoy subiendo. Pero cualquier duda, pues ahorita estamos a tiempo, ¿verdad? Está fresca la lechuga, entonces cualquier cosa que tengan, alguna duda me la dicen para que trate de explicarlo quizás de otra forma, de manera de que se entienda. ¿No hay? Bueno, vamos entonces. Vamos a hacer este otro, pues ya está un poquito más interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos piden? Este es un ejemplo del libro de Serway. Chequenlo ahí porque luego me equivoco aquí en este número, pero ahí búsquenlo, está en el capítulo 25. Dice lo siguiente: las tres partículas con carga de la figura están en los vértices de un triángulo isósceles.
Acuérdense que un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. En este caso, ¿verdad? Pues la base es la diferente. Calcula el potencial eléctrico en el punto medio de la base. Si Q, en este caso, ¿verdad?, es de 7 microcoulombs. Pero aquí observen que aquí tengo Q positiva, aquí Q negativa, aquí Q negativa. Y nos piden calcular el potencial eléctrico exactamente aquí, en el punto medio de la base. No sé si hay alguna duda con esto. En cuanto a la interpretación del problema, nos dieron las dimensiones del triángulo, ¿verdad? El lado mayor es de 4 centímetros, el lado menor es de 2 centímetros. Bueno, entonces vamos a realizar un bosquejo gráfico de acuerdo a como nosotros pues lo interpretamos. Bueno, vamos a ver entonces cómo quedaríamos, cómo quedaría esto. Aquí, ¿verdad? Ponemos esta situación. Tenemos ahora, ¿verdad? Esto. Fíjense bien, aquí nosotros yo puse este triángulo, ¿verdad? Porque en este punto quiero tener potencial eléctrico. La distancia de acá a acá y de aquí a acá van a ser las mismas. Va a ser la mitad que mide la base, ¿sí me entienden? O sea, la distancia R1 sería 1 centímetro, por eso decíamos que la distancia R1 y R2 ya se tiene. R1 y R2 en este caso es la mitad de 2 centímetros, que sería 1 centímetro. Lo que falta calcular aquí es la distancia de esta carga, la carga positiva al punto medio de la base, que le vamos a llamar R3. ¿Cómo le haríamos para calcular esta distancia? Digamos, pues aquí se está formando un triángulo rectángulo, ¿se recuerdan? Entonces tenemos el cateto, bueno, aquí en este caso la base, la adyacente, el opuesto, la hipotenusa. ¿Cómo podemos calcular esto? No sé si quede claro. Esto, acuérdense cuando vieron por ahí el teorema de Pitágoras. A la hipotenusa le llamaban, que sería este lado. La base, ¿cómo llamamos la base? El A o el B, no me acuerdo, es indiferente. Y acá. Esta sería la base. Estoy agarrando este triángulo de aquí a acá. De acuerdo al teorema de Pitágoras, dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la suma de los casos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el lado que me falta a mí? Pues el lado que me falta a mí, en este caso, en esta representación que hice, es el A. Entonces vamos a despejar A, ¿verdad? Aquí. Vamos a despejar A. Al despejar A, ¿cómo quedaría? A al cuadrado sería igual a ¿quién? A C cuadrada. C al cuadrado y le restamos B al cuadrado. ¿Sí? Y para quitar el cuadrado, ¿qué hacemos? Sacamos raíz acá y raíz acá. Entonces del lado izquierdo, al sacar raíz a cuadrada, nos queda simplemente A. Y de este lado nos quedaría la raíz de ¿quién? C al cuadrado menos B al cuadrado. Ok, entonces vamos a sustituir los datos. ¿Cuánto sería el valor de C? Pues el valor de C sería 4 centímetros, que es 0.04 metros al cuadrado. Vamos a el valor de B al cuadrado, B al cuadrado, pues un centímetro sería menos 1 metros al cuadrado. Esto va a la raíz, sale la distancia A de 3.87 centímetros, equivalente a 0.387 metros. No sé si hay alguna duda. ¿Cómo fue calculada esta distancia? Acuérdense, cuando calculamos la ley fuera de Coulomb, la ley de estabilidad, aquí ¿qué es lo que nos piden? El potencial eléctrico. ¿Qué vamos a utilizar para calcular el potencial eléctrico de acuerdo al que pues tenemos esta, ¿verdad? Y lo que tenemos por ahí son cargas
y distancias. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para ello que necesito la distancia, porque ya tengo la carga, la constante de Coulomb. Entonces, vamos a daría esto, ya tenemos las distancias, R1 de aquí a acá esta carga, R2 de aquí a acá al punto medio de la base, R3 esta carga, ¿ok? Entonces, a continuación, para determinar qué ecuación vamos a utilizar, la que ya tengo acá, nada más que ahí ya la puse de manera un poquito más detallada. Esta que vamos a utilizar, se la voy a poner, ¿sale? Es esta. Nada más que como es un conjunto de cargas, pues lo que hacemos es estar sumando cargas, ¿eh? O sea, el potencial eléctrico aquí, en este punto medio, sería igual a ¿quién? A la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Si es que le hubiera yo puesto valores a la carga. Pero no, la pusimos así. ¿Por qué? Porque el problema decía que era una sola carga, nada más lo que cambiaba era el signo. Esta era positiva de 7 microcoulombs, esta era negativa y esta también era negativa. Por tanto, el potencial eléctrico queda de esta manera, ¿verdad? Más, es lo mismo, ¿verdad? Esto. Y aquí le ponemos menos. Y esto así, ¿sale? No sé si me entienden aquí, no sé si haya duda con esto. Aquí no le puse nombre, ¿verdad? Pero si esto hubiera sido Q1, pues Q1 sería positiva. Si esta fuera Q2, Q2 negativa. Y esta Q3, pues tendría yo que considerarlas como negativa. Pero considerando el enunciado de problema, pues así lo dejé. Esta ecuación que aparece acá abajo, pues es la misma, ¿verdad? Pero aquí primeramente se pusieron las notas negativas. No es, es que no le vuelvo a repetir, o sea, aquí no le puse nombre a la carga. Yo nada más estoy considerando, les dije ahorita, por ejemplo, si esta fuera Q1 sería positiva, si esta fuera Q2 sería negativa, si esta fuera Q3 sería negativa. Pero el enunciado nomás nos dio un dato que es Q, y luego ya acá en la figura nos puso que una era positiva. ¿Mande? ¿No escuché? Mi parecer dijo que es lo mismo. Ajá, es lo mismo. Estoy tomando las cargas. En este caso, las cargas se llaman Q. Todas ellas tienen el mismo valor, la misma magnitud. Lo que pasa es que una de ellas es positiva y dos son negativas. Aquí, ¿verdad? Esta que está aquí, este término que está seleccionado, ¿quién sería? Este. ¿Ok? ¿Y qué distancia sería esta? Esta sería, no le he puesto todavía distancia, sería ¿quién? R3. ¿Qué es el potencial que provoca esta carga? Porque esta carga es positiva. Esta otra, esta, si considero esta carga, la distancia de ahí a acá, ¿quién sería? R1. Y este otro potencial, pues que provocaría esta carga negativa, y la distancia medio sería esto. No sé si queda claro ya, ahora. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí yo factorizo acá, me va a quedar Q sobre R3 más menos Q sobre R1 más menos Q sobre R2. Es exactamente lo mismo. De manera directa. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores de los datos. Y una vez sustituidos los valores de los datos, resulta un potencial eléctrico de menos 10.97 por 10 a la 6 volts. O sea que aquí predomina el potencial eléctrico negativo, porque hay más cargas negativas que positivas. Sobre todo en magnitud, ¿verdad? Porque puede haber más cargas negativas,
pero si la positiva es mayor que todas, va a predominar un potencial positivo. ¿Preguntas con esto? ¿Seguro? Bueno, pues entonces aquí lo vamos a dejar, jóvenes, y ya si Dios quiere mañana continuamos. Por ahí ya me pasó María Fernanda los equipos que se formaron ya para las próximas tareas que van a aparecer por ahí, ¿sale? Dejamos y ya